A partir de aquí inicia la grabación de la clase de distribuciones de frecuencias. El tema de distribuciones de frecuencias, como se los acabo de indicar, no es materia del examen primero, sino que es materia del trabajo de investigación. Lo que vamos a hacer aquí no es un quiz, sino que es una tarea. Para que apliquen de previo al trabajo en un ejercicio un poco más condensado los temas relacionados a distribuciones de frecuencias. La forma para una distribución de frecuencias es muy importante recordar los niveles de medición y los tipos de características que tienen las variables, porque las distribuciones de frecuencias se construyen diferente para cada una de ellas. Entonces vamos a hacer un repasito rápido. Recuerde que tenemos variables cualitativas y esas variables cualitativas tienen unas categorías. Las categorías tenían que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes para poder hacer la construcción de la distribución de frecuencias. Ya teníamos los ejemplos como sexo, ocupación laboral, lugar de residencia, carrera de que estudia, rama de actividad de una empresa, los idiomas que domina, las causas de enfermedad o tipos de tratamiento. Y dentro de las variables cualitativas hay que recordar los niveles de medición que podían ser nominales u ordinales. Nominales cuando no me interesa el orden de los códigos en las categorías y ordinales cuando sí interesa el orden porque hay una jerarquía donde los códigos de las categorías van de menor exposición a mayor exposición. Por su parte, las variables cuantitativas son aquellas que son medibles, se obtienen por medición, las continuas y se obtienen por conteo las discretas. Al ser una variable cuantitativa continua, podía tomar cualquier valor en un intervalo. Por lo tanto, las distribuciones de frecuencias tienen que mostrar esa continuidad en la variable, como por ejemplo el peso, la estatura, el salario, el área del terreno, el tiempo de recuperación de una enfermedad o el nivel de colesterol. Recordando estos conceptos del tema 1, vamos a definir lo que es una distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias son el primer paso para resumir un gran conjunto de datos. Lo que hicimos anteriormente con la construcción de indicadores relativos no es un tema de resumen de información. Era un tema para conseguir nueva información a partir de datos absolutos y que me permita la comparabilidad de las cifras que yo quiero mostrar. Pero el tema de distribuciones de frecuencias, el propósito que tiene es resumir. ¿Qué logro yo con resumir? Bueno, poner de una manera más amigable los datos que me permitan hacer una interpretación más fácil de los mismos. Este es el propósito de las distribuciones de frecuencias. A la par de las distribuciones de frecuencias hay unos gráficos muy particulares que se llaman los histogramas, los polígonos de frecuencias y las ojivas, que permiten visualizar o mostrar las distribuciones de frecuencias mediante una forma gráfica. Este es el propósito de una distribución de frecuencias. Ahora vamos con la definición. Una distribución de frecuencias es simplemente el conteo o
la repetición del número de veces en que un valor, si mi variable es cuantitativa, o un código, si mi variable es cualitativa, se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo le pregunto a un grupo de gerentes sobre el estado civil de los empleados de una compañía farmacéutica, por ejemplo, podemos contar cuántos son solteros, cuántos son casados y así sucesivamente. Si yo les pregunto a ustedes, díganme quiénes estudian medicina, me comienzan a levantar la mano y entonces yo los comienzo a contar y digo que pueden haber 7 médicos. Ahora les digo, bájeme la mano, levánteme la mano los farmacéuticos. Entonces, me levantan la mano y yo los cuento. Entonces, la distribución de frecuencias simplemente es un conteo, es algo muy sencillo. Para las variables cualitativas, eso es más sencillo todavía porque las categorías están perfectamente definidas. Pero en el caso de una variable cuantitativa, sobre todo las continuas, no es tan sencillo porque yo no les puedo preguntar a una persona, por ejemplo, sus ingresos y le digo, levánteme la mano las personas que ganan 0 colones, levánteme la mano las personas que ganan 1 colón o 10 colones o 100 colones o 100,000 colones. Entonces, como no hay categorías, la distribución lo que debe de hacer es unos intervalos. Estos intervalos se conocen como clases. Y lo que vamos a ver acá es el procedimiento para construir estas clases. Por ejemplo, al final yo le voy a decir, cuando construya las clases, simplemente voy a volver a caer en el conteo y decir cuántas personas ganan entre 0 colones y 25,000 colones por semana. ¿Cuántos ganan entre 25,000 y 50,000? ¿Y cuántos tienen ingresos superiores a los 50,000? Esta es la definición de una distribución de frecuencias, un simple conteo. Lo que les estaba mencionando, las distribuciones de frecuencias varían en forma, en técnica, dependiendo del tipo de variable. La más sencilla son las variables cualitativas nominales. Luego están las variables cualitativas ordinales. Pasamos a las discretas y la más compleja de todas es la variable cuantitativa continua. Entonces vamos a iniciar en este orden. Primero que todo tenemos que definir o tener nuestra variable cualitativa nominal. Por ejemplo, tengo 2 ejemplos, el estado civil y la provincia de residencia. Lo que hace la distribución de frecuencias es únicamente para la variable estado civil, contabilizo, pongo o coloco todas las categorías de las variables y simplemente nada más hago la pregunta. ¿Cuántos son solteros? Y los cuento. ¿Cuántos son casados? Y los cuento. Y así sucesivamente. Para la variable provincia hago lo mismo. Pongo las categorías de la variable y comienzo a preguntar. ¿Cuántos de los estudiantes de esta clase viven en San José? ¿Cuántos son de Alajuela? ¿Cuántos de Cartago? Y así sucesivamente. Para al final quedar con dos cosas que se llaman las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Veamos este ejemplo. Voy a utilizar la provincia de residencia de 25 estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Los datos son: el primer estudiante vive en San José, uno es de Alajuela, el tercero es de Heredia, luego hay 2 de San José,
Aquí hay uno de Heredia, uno de Limón, uno de Cartago, Guanacaste, y ahí están los 25 estudiantes. Si ustedes se ponen a ver esos datos o esa información, ¿qué conclusión me pueden generar? O sea, ¿qué me podrían ustedes decir de estos datos así, sin mirar la tablita de abajo, solo viendo la de arriba? Los datos así no están puestos de una manera amigable para extraer conclusiones, o sea, para resumir información. Pero vea qué pasa si yo hago el conteo. Vean lo que les dije, nada más. Pongo las provincias, hago los conteos, simplemente nada más cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes vienen de San José. ¿Cuántos son de Alajuela? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estudiantes vienen de Alajuela, solo hay uno de Limón y hay 2 de Guanacaste y así sucesivamente. Entonces, la distribución de frecuencias no es otra cosa que un cuadro que muestra el número de veces en que se repite cada una de las categorías de mi variable cualitativa nominal. Ese conteo se conoce como frecuencia absoluta y se denota con la letra F sub I minúscula. La sumatoria de todas las frecuencias me va a dar el total de observaciones o el total de datos que yo tengo en mi muestra o en mi población. En este caso es una muestrita de estudiantes. Acompañado a la de frecuencias absolutas, la distribución de frecuencias tiene lo que se llaman las frecuencias relativas, que es simplemente el indicador relativo o las proporciones de los conteos. Entonces, ya teníamos, ya sabemos calcular una proporción. La proporción se define como la categoría que yo quiero medir entre su total. Recuerden que cuando se pone 0.32, 0.20, lo estoy expresando como proporciones. Cuando lo multiplico por 100, que es el factor de expansión, lo tengo en términos porcentuales. Son dos cosas diferentes, según lo que habíamos visto en el tema de indicadores relativos. 0.32 es la proporción y un 32% es un porcentaje. ¿Ok? Los porcentajes se colocan para efectos de interpretación y ya sabíamos cómo interpretábamos este 32. Diría, de cada 100 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 32 viven en la provincia de San José y así sucesivamente. Entonces vean que la distribución de frecuencias de una variable cualitativa nominal es algo relativamente fácil de construir, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es los conteos. ¿Dónde nos ayuda Excel en esta parte? Bueno, para hacer los conteos y que no hayan errores. En esta partecita es muy fácil de hacerlo porque apenas tengo 25 datos. Pero si yo les pusiera los 30,000 estudiantes que tiene la Universidad de Costa Rica y le hago una lista de cada uno de los lugares de residencia de los 30,000, pues hacer los conteos ya no es algo tan sencillo. Entonces, el Excel nos ayuda a que los conteos se hagan de una manera automática para que no hayan errores en las contabilizaciones. Otra gran ventaja que tiene las distribuciones de frecuencias como resumen de información es que la distribución de frecuencias no cambia de tamaño
si los datos son muchos o si son pocos. Aquí tengo 25 estudiantes, este es el tamaño de la distribución. Si yo tuviera 30,000 estudiantes, la distribución tiene la misma forma, el mismo tamañito, nada más que aquí me va a dar 30,000 estudiantes y aquí quedan distribuidos los 30,000 entre las provincias. Mientras que si yo los tuviera de una manera sin agrupar, esto se llama datos sin agrupar. Las distribuciones de frecuencia se llaman datos agrupados. ¿Ok? Entonces observen que no importa el número de observaciones que yo tengo, las distribuciones de frecuencias no cambian de tamaño, siempre me va a, a mostrar lo mismo cuando tengo una misma variable. La otra utilidad práctica que les estaba mencionando es que con estos datos no puedo establecer ninguna conclusión, mientras que con esta distribución de frecuencias yo ahora puedo concluir muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir de los ocho estudiantes viven en San José, la cantidad de estudiantes que hay en Guanacaste y Punta Arenas es la misma. Y en ambos casos representan un 8% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La provincia que tiene menos estudiantes es Limón, con un 4% de los estudiantes. Observen entonces que esto me permite hacer conclusiones y hacer análisis de datos. Para las distribuciones de frecuencias de una variable cualitativa, es posible hacer una distribución de frecuencias con dos características diferentes. Cuando yo mezclo dos características, tengo una distribución de frecuencias de doble entrada. Ustedes se acuerdan el quiz número 1, donde yo les puse que se deseaba hacer una investigación sobre los partos en la maternidad Carit, donde interesaban unas variables que era el tipo de parto, el sexo del bebé, ¿se acuerdan? Bueno, aquí les estoy poniendo un conjunto de resultados de esas, de ese primer quiz. Ponemos el sexo, aquí están los resultados de la variable cualitativa. Tengo el tipo de parto, que es mi otra variable cualitativa. Ambas son variables cualitativas nominales. Tengo 30 observaciones. Entonces, ahora lo único que hacemos es exactamente lo mismo, los conteos, pero lo vamos a hacer separados en hombres y mujeres. Voy a decir, voy a poner primero una de las variables, en este caso seleccioné tipo de parto, natural, cesárea y otros, que son los que están acá. Y luego voy a seleccionar cuántos de esos tipos de partos nacieron hombres y de cuántos tipos de parto de esos nacieron mujeres. Entonces, las frecuencias absolutas ahora las voy a separar en la segunda variable de clasificación, que es el sexo, ¿verdad? Entonces, ahora las frecuencias absolutas las divido en frecuencias absolutas para hombres, frecuencias absolutas para mujeres y frecuencias absolutas totales. Las frecuencias relativas, lo único que va a hacer es dividir cada uno de los números entre el total de datos, entre 30. ¿De dónde salió 26.7? Bueno, 26.7 es 8 dividido entre 30. ¿Por qué aquí me dio 50 y 50? Porque es 15 dividido entre 30, 15 dividido entre 30. ¿Ok? Porque aquí me dio 100, porque es 30 entre 30. Entonces, las frecuencias absolutas simplemente son dividir las frecuencias relativas, perdón,
es simplemente dividir la frecuencia absoluta entre el total de observaciones. Por entender eso, los valores que tenemos acá, lo único que debemos de hacer son los conteos. Nada más que ahora lo vamos a hacer cruzado entre cada una de las categorías del tipo de parto con los hombres. O sea, vamos a buscar natural y hombre sin parto natural y sexo hombre en cada uno de ellos. Vamos a ver, el consecutivo número 1 es hombre con natural, con parto natural. Ahí va el primero. El consecutivo 3, hombre con natural, ahí va el segundo. Y comienzo a contarlos. Hombre natural, ahí van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ve que aquí conté 8. ¿Cuáles son las 7, los 7 partos por cesárea que generaron mujeres, o sea, que nacieron niñas? Vamos a contarlos. Mujer y cesárea, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es parto, sexo del bebé, mujer con cesárea. Entonces, mujer con cesárea 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, no. 5, 6 y 7. Esta no, porque es natural. Estos son los 7 valores que tengo acá. Vean que volví a hacer exactamente eso. El mismo conteo, nada más que tomando en cuenta las dos variables simultáneamente. ¿Ok? Olvidaba decirles algo importantísimo. Las distribuciones de frecuencias deben de tener un título. Como una distribución de frecuencias es un conteo, entonces el título de la distribución de frecuencias debe de ser siempre número de. En este caso, ¿cuál es mi unidad de estudio? Estudiantes. Por lo tanto, vayan a decir número de estudiantes. En este caso, lo que tengo son partos atendidos. Mi unidad elemental son partos atendidos. Entonces, yo lo que tengo es número de partos atendidos en el hospital, ¿verdad? Según el tipo de parto que ocurrió y el sexo del bebé. ¿A qué son las variables que estoy analizando acá? En este caso, solo tengo número de estudiantes según la provincia de residencia. Muy importante, todas las distribuciones de frecuencias tienen que estar explicadas en tiempo y espacio, como estábamos analizando siempre. Por lo tanto, tengo que decir ¿dónde? Universidad de Costa Rica. ¿Cuándo? En el primer semestre del 2010. Adelante, Diego. Profe, una pregunta. Ajá. Si nuestros datos no vienen de un censo, sino que vienen de una muestra, eh, ¿tenemos que especificar que viene de una muestra del total de la población o lo Ujú. podemos extrapolar al total de la población? Porque, por ejemplo, no sé, puede ser que en No, esta muestra no. un 32% de los estudiantes sean de San José, pero en la universidad no necesariamente todos son, el 32% de San José, entonces... Ok, vean. Ajá. Eso es importante. Eso es una pregunta importante. Estamos en la parte de estadística descriptiva, ¿verdad? Como su nombre lo dice, lo único que estamos haciendo es describiendo el conjunto de datos. Entonces, si estos datos provienen de una muestra, yo solamente estoy describiendo la muestra. Si los datos provienen de una población, estoy haciendo una descripción de la población. En ninguno de los dos casos podemos hacer inferencia estadística, porque para hacer la inferencia estadística tengo que aplicar unas técnicas diferentes al, al, a lo que son las distribuciones de frecuencias, que son
las estimaciones por intervalo para poder hacer esa expansión que usted está diciendo, referido a la población. Entonces, si estos dos datos son de la muestra, yo no puedo decir que el 32% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica viven en San José. No, aquí lo que digo es que el 32% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la muestra, ¿verdad? Viven en San José. Entonces, eso es muy importante de recordar. Estamos en estadística descriptiva. Si los datos provienen de una muestra, estoy describiendo la muestra. Si los datos provienen de la población, estoy describiendo la población, pero son dos cosas distintas. Si tengo nada más la muestra, no puedo generalizar a la población con la distribución de frecuencias. Para eso hay otros procedimientos que son las estimaciones. Las encuestas ya probabilísticas, lo que toda encuesta probabilística lo que genera es un factor de expansión. Eso se llama una fracción de muestreo. Y ese inverso de la fracción de muestreo es la que yo multiplico por esto para poder hacer la generalización a toda la universidad, no a los 25. Pero eso ya no es estadística descriptiva, eso lo vamos a ver en el tema de estimación. Pero es una aclaración bastante importante. Adelante, Luis. Profe, yo tenía una consulta con la diapositiva que hablaba de los tipos de parto. Ajá. Para la parte de las frecuencias relativas, que para sacar como las frecuencias relativas de hombres y mujeres, en Eso. esta tabla se está dividiendo entre el total de la población. Pero yo ahora para repasar para el quiz, estaba viendo el documento en Word de los indicadores relativos y venían tablas como montadas con el mismo formato, pero para Ajá. ese tipo de frecuencias relativas lo dividían en, por ejemplo, la frecuencia absoluta de hombres, yo que sé, de parto natural, la dividían entre el total de hombres, no entre el total de la población. Sí, vea, eso es otra pregunta muy, muy interesante. Cuando se construye una distribución de frecuencias, para efectos de la distribución de frecuencias, lo típico es que se trabaje con el total de datos, que las frecuencias relativas se calculan contra el total de datos. Pero lo que el compañero me está diciendo es que uno puede tener frecuencias relativas calculadas sobre la variable sexo. ¿Cómo sería la frecuencia relativa calculada sobre la variable sexo? Sería nada más tomar las columnas para hacer las distribuciones relativas. Entonces, lo que estoy haciendo acá es nada más dividiendo 8 entre el total, porque el total son los hombres. Entonces, 8 entre 15, 8 dividido entre 15, es un 0.533. 0.533 va aquí. 3 dividido entre 15 es un 0.2. 0.2 va aquí. Y 4 dividido entre 15 es 0.266. Este vato va aquí. 15 dividido entre 15 me da 100. Entonces, ahora voy a tener los porcentajes, o sea, las frecuencias relativas, totalizados con base en las columnas. La columna es con base en la variable sexo del bebé. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Pero si a mí lo que me interesa es mostrar las distribuciones relativas con base a la variable tipo de parto, ahora mis totales son estos. Entonces, 8 entre 15
es la distribución relativa del hombre con parto natural. 8 dividido entre 15. Ya lo habíamos visto, ya lo había calculado. 8 dividido entre 15. Ese era el 53%. Pero ahora 7 dividido entre 15 es un 46%. Esto más esto me va a generar el 100% porque es 15 dividido entre 15. Entonces, para efectos de indicadores relativos, las proporciones efectivamente se pueden calcular de diferentes maneras. La podemos calcular con base en el total general. Los podemos calcular con base en una variable, con este caso, como los hombres, o como el sexo del bebé, o con la otra variable, como es el tipo de parto. Porque recuerden que los indicadores relativos se interpretan contra mi base. Y la base es el total de datos que yo estoy teniendo. Si mi total es 30, estoy analizándolo contra la muestra total. Si mi total es 15, estoy analizando solamente la proporción de hombres que tuvieron un parto natural. Este de aquí es la proporción de mujeres que tuvieron un parto natural, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería los porcentajes con respecto a las filas? Sería ¿cuántos de los el número cuántos de los que tuvieron un parto natural son hombres? ¿Cuántos de los que tuvieron un parto natural fueron mujeres? Este caso de acá sería ¿qué porcentaje de los que tuvieron cesárea, solo los que tuvieron cesárea, cuántos fueron hombres? 3 entre 10 es un 30%. Lo que le estoy diciendo es que un 30% de los partos por cesárea fueron hombres. Este de aquí, 3 entre 15, es al revés. El porcentaje lo que me está indicando, voy a calcularlo otra vez para ver cuánto era, 3 dividido entre 15. Este de acá, lo que me está diciendo es que del total de hombres, un 20%, perdón, del total de partos, no, sí, del total de hombres, sí está bien, del total de hombres, un 20% nacieron por cesárea. Ven, son interpretaciones distintas, porque los indicadores relativos se interpretan contra la base del indicador. En este caso que tenemos acá, mi base son los hombres. En este caso que tenemos acá, mi base es los partos naturales. Eso es una aclaración de indicadores relativos, no de distribuciones de frecuencias. Para efectos de una distribución de frecuencias, lo que se acostumbra es utilizar las frecuencias relativas con base en el total de datos, para efectos de que no se confundan las interpretaciones. Es más fácil hacerlo de esta manera porque solamente tengo un total. Vea que si lo hago por columnas, aquí me queda 100, aquí me va a quedar 100, 100 y 100. Si me quedan por filas, aquí me queda 100, 100 y 100. Entonces, como eso tiende a complicar las interpretaciones, es preferible utilizar una única base para efectos de distribuciones de frecuencias. Pero si no son distribuciones de frecuencias, si lo que quiero hacer es medir los indicadores relativos, entonces ahí sí se puede hacer de cualquiera de las maneras. Yo puedo calcular indicadores relativos contra el total general, puedo calcular indicadores relativos contra el total de la columna o puedo calcular indicadores relativos contra el total de las filas. Y eso que me está diciendo el compañero
sobre el tema de indicadores relativos es importantísimo porque las interpretaciones son completamente diferentes. Esa es una aclaración bastante importante. Pero en el tema que estamos, aquí siempre vamos a dividir todo entre 100. El Excel, cuando me calcula esto, me va a permitirlo de hacerla de las 3 maneras, pero siempre vamos a seleccionar los porcentajes contra el total general. Recuérdeme en el ejemplo de Excel, hacerle los 3 casos, hacer porcentajes totales con filas, perdón, con filas y porcentajes totales con columnas y porcentajes totales contra el total general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona tenía la mano levantada adicional? Es que ya no las puedo ver. No, solo ellos dos. Ok, perfecto. Vean que esta parte es relativamente sencilla, ¿verdad? Solamente les damos los datitos. Vean que, por cierto, esto es una base de datos, ¿verdad? Estos datos están aquí abajo. Y estos datos están aquí abajo, todos expresados en Excel. Una columna que es el consecutivo, una columna que es el sexo y otra columna que es el tipo de parto. Todo lo demás se resume a un simple conteo y a un simple cálculo de un indicador relativo. Vamos con las variables cualitativas ordinales. Aquí lo que vamos a complicar un poquitito es metiéndole o agregando una definición adicional, que son las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas se denotan con la letra F sub i mayúscula. Recuerde que F sub i son frecuencias simples. Si es nada más el F sub i, son frecuencias simples absolutas. Si tengo el F sub i entre n, son las frecuencias simples pero relativas. Cuando yo tengo las acumuladas, la voy a denotar con la letra F sub i mayúscula. Tengo dos formas de acumular. Acumular hacia abajo, que significa de la primera categoría a la última categoría. Y la frecuencia acumulada hacia arriba, que es acumulando al revés de la última categoría a la primera categoría. Muy importante recordar que mi variable tiene que ser ordinal. No podemos hacer esto para una variable que tiene un nivel de medición nominal porque no tiene sentido. Esto es una forma de expresar cómo se construye. Nada más es la frecuencia 1, 2, 3 son las categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y así sucesivamente. Entonces me dice, la frecuencia acumulada de la primera categoría es igual a la frecuencia simple de la primera categoría. O sea, esta, que está aquí, es igual a esta. Luego, la frecuencia acumulada de la segunda categoría es la frecuencia acumulada de la primera más la frecuencia simple de la segunda. ¿Lo ven? Las frecuencias acumuladas hacia arriba se hace exactamente igual, pero empezando en la última clase. Tengo la categoría 4. Entonces, la frecuencia acumulada de la cuarta es exactamente igual a la simple de la cuarta. Y luego la anterior, no la última, sino la penúltima, es igual la frecuencia acumulada de la última más la frecuencia simple de la antepenúltima. Esto es muy fácil si lo vemos en Excel. Vamos a abrir rapidito un Excel para veamos un ejemplo rápido. Voy a ver la opinión sobre
la constitución del gabinete de Chávez. Entonces, yo puedo decir que hay personas que ocupan que es muy malo. Espérese para ver. Que las personas que están es muy malo, regular, bueno, y muy bueno. Ok, vamos a subirle un poquito el tamaño porque si no, no se ven en los videos. Entonces, aquí tengo los conteos. Simplemente hago la frecuencia simple. Ajá. Voy a decir, levánteme la mano todos los que opinan que las personas que ha estado eligiendo para el gabinete son muy malos. Entonces, alguien me puede decir que son 5 personas me dijeron que eran malos. 7 personas me dijeron que eran muy malos. 12 me dijeron que eran regulares. Vamos a darle una oportunidad a nuestro presidente. 29 dijeron que eran buenos y 35 me dijeron que eran muy buenos. Para un total de 88. Esto se hace igual. Estas son nuestras frecuencias simples, ¿verdad? ¿De dónde obtuve esto? Del conteo. Simplemente nada más tenía la base, comencé a contar cuántas decía muy malo, muy malo, muy malo, las conté y me salieron 5, ¿verdad? Esta partecita es sencilla, solamente es un conteo. Voy con la frecuencia acumulada hacia abajo. Vamos con la frecuencia acumulada hacia abajo. Vamos a buscarle la flechita. ¿Y qué sería la frecuencia acumulada hacia abajo? Vamos a ver el procedimiento. Dice la presentación. La frecuencia acumulada de la clase 1 es igual a la frecuencia simple de esa categoría 1. La categoría 1, aquí está, categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5. La frecuencia acumulada de la primera categoría es igual a la simple de esa categoría, ¿verdad? Exactamente igual. Ahora voy con la segunda. La frecuencia acumulada de la categoría 2 es la frecuencia acumulada de la categoría 1 más la simple de la categoría 2. Entonces aquí digo, la frecuencia acumulada de la categoría 1 más la simple de la categoría 2. Y así sucesivamente. La frecuencia acumulada de la categoría 2 más la frecuencia simple de la 3. La frecuencia acumulada de la 3 más la simple de la 4. Vea que cuando uno hace la primera, ¿verdad? Nada más copia eso para abajo. Y ya tenemos ¿qué fue lo que pasó? No, mentiras. A partir de aquí. A partir de aquí, nada más copio para abajo. Estos datos de la última categoría tienen que cerrar con el total de datos. De esa manera, hago las frecuencias acumuladas hacia abajo. Las frecuencias acumuladas hacia arriba es exactamente lo mismo, pero con una flechita para arriba. Y lo que hago es que inicio en la última. Me dice, la frecuencia acumulada de la última clase es igual a la frecuencia simple de esa clase. Entonces, frecuencia acumulada de la última clase es la simple de la última. La penúltima es igual a
la frecuencia acumulada de la última más la simple de la penúltima clase. O sea, la frecuencia acumulada de la última más la simple de la penúltima. La frecuencia acumulada de la penúltima más la frecuencia simple de la antepenúltima. Y así sucesivamente para cada una de las de los datos que tenemos. Por haber hecho la primera, nada más es copiar eso para arriba. Para saber que están buenos, todos los datos tienen que terminar en el total de observaciones que tenemos. De esa manera, tengo la construcción de las distribuciones de frecuencias con las frecuencias acumuladas hacia abajo, empezando de la primera categoría hacia la última y hacia arriba de la última ante la penúltima, hasta la primera. ¿Qué información me da estas frecuencias acumuladas? La frecuencia simple se interpreta contra la categoría. Yo solamente puedo decir 12 personas tenían una opinión regular del gabinete de Chávez. 35 personas tenían una opinión muy buena del gabinete de Chávez. Pero las frecuencias acumuladas me dan información fuera de la categoría. ¿Qué está acumulando este 24? Este 24 o este 53 para que sea más fácil. ¿Qué acumula este 53? Este 53 lo que está acumulando es los que tienen de una opinión de muy mala a regular. O sea, de regular a muy mala. 24 personas tenían una opinión regular a muy mala del gabinete de Chávez. Solo 12 personas tenían una opinión entre mala y muy mala. Ven que esto agrupa, lo que hace es agrupar categorías. ¿Qué significa este 64? 64, le voy a cambiar del colorcito. 64 significa que hay 64 personas que tenían una opinión entre buena y muy buena, porque este 64 está sumando estas dos, ¿verdad? Entonces, 64 personas tenían una opinión entre buena y muy buena del gabinete. ¿Por qué aquí no me no sirve o no tiene sentido hacer acumulados? Bueno, porque no es válido decir, sumemos 8 y 5. 8 y 5 es 13. 13 sería la frecuencia acumulada de la categoría Arajuela. Esto es lo mismo que decir que 13 estudiantes viven de Alajuela hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Y eso entonces no es posible de interpretar. Mientras que acá, en este caso, sí tiene sentido. Veamos un ejemplo rápido de el nivel de escolaridad para que veamos ya unas interpretaciones con datos reales. Tengo nivel de escolaridad, ¿verdad? Nivel de escolaridad es una variable que tiene un nivel de medición ordinal. Las categorías que toma son primaria, primaria, secundaria, técnico y universitaria, en ese orden, ¿verdad? El menor nivel de escolaridad son las primarias. El segundo nivel de escolaridad son los técnicos, primero primaria, segundo técnico, segundo secundaria, tercero
técnico y cuarto universitaria, en ese orden. Vamos otra vez. ¿Qué conclusión podríamos tener de ese conjunto de datos? ¿Qué conclusión podríamos decir? Ustedes me podrían decir algo de esa lámina que estoy mostrando. ¿Podríamos extraer algún tipo de conclusión? ¿Verdad que no? Es difícil. Entonces, ahora vamos a hacer los conteos. Recuerden, lo único que hago es, pongo las categorías de la variable. Aquí no hay ningún problema. Las categorías siguen siendo las mismas, ¿verdad? Primaria, secundaria, técnica y universitaria. Solamente una variable. Comienzo a hacer unos conteos. ¿Cuántos hay en primaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Tengo 23 personas que tienen un nivel de escolaridad de primaria. Entonces, cuando hago esto, nada más pongo las categorías y los cuento, ¿verdad? Ahí están los 23. Hago exactamente lo mismo para secundaria. Cuento cuántos son los secundarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De secundaria. Me faltaron 2. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Ahí están los 9 que están en secundaria, que son estos que están acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hago las frecuencias acumuladas hacia abajo? 23 es igual a 23. 23 más 9 es 32. 32 más 12 es 44. 44 más 12 es igual a 56. Si yo quisiera desacumular, tengo que hacer la resta de las frecuencias acumuladas. 23 menos 0, 23. 32 menos 23, 9. 44 menos 32, 12. 56 menos 44 es 12. ¿Ok? Entonces, si tengo las acumuladas, haciendo la resta de las frecuencias acumuladas, tengo las frecuencias simples. Vamos con las frecuencias acumuladas hacia arriba. Empiezo desde la última clase. 12 es igual a 12. 12 más 12, 24. 24 más 9, 33. 33 más 23, 56. Ajá. De nuevo, si quiero desacumular, 12 menos 0 es 12. 24 menos 12, 12, 33 menos 24, 12, 24 menos 12, 12, y estoy al revés, acá, al revés, 56 menos 23, 56 menos 33, 23, 33 menos 24, el 9, 24 menos 12, el 12, y el 12 menos el 0, el 12. Simplemente vuelvo a hacer la resta así de arriba hacia abajo para tener las simples. Por tener las frecuencias acumuladas, lo único que tengo que hacer es calcular o dividir todo entre el total de datos, que son 56, para tener las frecuencias relativas. Y entonces ahora tenemos, para efectos de interpretación, tenemos más cosas que interpretar. ¿Cómo se interpreta 23?
Recuerden, las frecuencias simples se interpretan sobre la categoría, ya sea simple absoluta o simple relativa. ¿Qué significa este 23? Un 23% de los empleados de la empresa tienen un nivel de escolaridad de primaria, lo que significa que un 41.1% de los empleados tienen un nivel de escolaridad de primaria, ¿verdad? El 41.1 significa que de cada 100 empleados, 41.1 tienen el nivel de escolaridad de primaria, ya sea en términos absolutos o en términos relativos. Pero ahora vamos a interpretar el acumulado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa este 32? 32, recuerden, está sumando el 23 más el 9. Lo que le estoy diciendo es 32 empleados de la empresa tienen un nivel de escolaridad de secundaria o menor. Esto significa este 32. ¿Qué significa 44? 44 empleados de la empresa tienen un nivel de escolaridad de técnico o menor. Por eso se llama una frecuencia acumulada a menos de, porque estoy diciendo hacia abajo, ¿verdad? De técnico hacia abajo. En términos relativos, 44 entre 56 es un 78.6%, lo que significa es que de cada 100 empleados de la empresa, 78.6 tienen un nivel de escolaridad de técnico o menos. Pero cuando yo lo interpreto hacia arriba, ahora esto se llama una frecuencia acumulada hacia arriba, porque estoy diciendo que 33 empleados de la empresa tienen un nivel de escolaridad de secundaria o superior. Este 33 representa un 58.9%, lo que significa que de cada 100 empleados, 58.9 tienen un nivel de escolaridad de secundaria o superior. Por eso es que esto no tiene sentido decir que 13 estudiantes tienen una provincia de residencia de Alajuela o menos, o que 5 estudiantes tienen una provincia de residencia de Guanacaste o más, ¿verdad? Ven, entonces aquí no hay sentido en una frecuencia acumulada. Esta es la forma de construir las distribuciones de frecuencias con la variable cualitativa con un nivel de medición ordinal. El adicional que tiene son las frecuencias acumuladas. Pero vean qué montón de cosas adicionales puedo yo interpretar con la distribución de frecuencias que no tenía aquí, ¿verdad? Recuerden que estamos en estadísticas descriptivas. Con este cuadrito yo puedo redactar al menos media página de texto explicando el nivel de escolaridad de los empleados de la empresa. Cuando ustedes me hagan esta distribución de frecuencias en el trabajo, después en el documento, lo que me va a hacer una interpretación pues un poco genérica. Lo que me va a decir un 41.1% de los empleados de la empresa tienen un nivel de escolaridad de primaria, lo que significa aproximadamente que uno de cada dos
aproximadamente son de primaria. Sin embargo, podemos observar que entre los niveles de técnico y universitario, entre técnicos y universitarios, se agrupa el 42.9% de los trabajadores, ¿verdad? Entonces vean que con esto podemos hacer interpretaciones de algunas cosillas importantes. No se les olvide que si tenemos las distribuciones, las frecuencias acumuladas y quisiéramos llegar a las simples, nada más restamos, ¿verdad? 23, 0 menos 23, 23, 32 menos 23, 9, 44 menos 32, 12 y 56 menos 44, 12. Y lo mismo para las frecuencias acumuladas hacia arriba. Ahí están 3 interpretaciones marcadas acá con la explicación para que lo puedan ver de una manera más simple. ¿Ok? Esta es la distribución de frecuencias de una variable cualitativa ordinal, donde el adicional son las frecuencias acumuladas. No olvidar los títulos de la distribución, que siempre va a ser número de, en este caso, mi unidad elemental son empleados, y mi característica es el nivel de escolaridad de esos empleados. Y la última, las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Me voy a devolver a una laminita que tengo acá, que me la brinqué, nada más para enseñarles qué es lo que hace las distribuciones de frecuencias de una variable cuantitativa que no tiene la cualitativa. Las cualitativas me generan las categorías, ¿cierto? Pero las continuas no. Las continuas, como por ejemplo la variable edad, no tengo categorías. Por lo tanto, el paso previo a hacer una distribución de frecuencias, o sea, hacer el conteo, lo que tenemos que hacer es definir una especie de categorías, una especie de rangos donde yo voy a contar cuántas personas caen entre 15 y 19, cuántas personas caen entre 20 y 24. Entonces, estas especies, estos límites inferiores y superiores se van a llamar clases. ¿Ok? Entonces, el paso previo a hacer una distribución de frecuencias es crear estas clases. No es arbitrario. No podemos hacerlo de una manera donde cada quien lo haga de una manera diferente. Existe un procedimiento. Cuando uno construye esta distribución de frecuencias, si utilizamos los mismos parámetros, todos tendrían que generar los mismos límites de clase. Entonces vamos a iniciar con el procedimiento para crear esas clases en variables cuantitativas. El procedimiento para crear las clases. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántas clases vamos a utilizar. En este ejemplo de aquí, estoy diciendo que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a utilizar es definir el número de clases que quiero en la distribución de frecuencias. De suerte que el número de clases se puede elegir
lo elige el investigador. El que quiera hacer la distribución de frecuencias puede elegir el número que desee. La recomendación es utilizar entre 5 y 15 clases. Cuando yo utilizo 3 clases, estoy resumiendo mucha la información. Por ejemplo, las edades. Imagínense que yo haga nada más 2 grupos, de 0 a 50 años y de 51 a 100. Entonces estoy nada más haciendo 2 clases. Eso resume demasiado la información. Pero tampoco lo puedo hacer muy desagregado, donde tenga 30 o 50 categorías, de 50 clases. Tampoco puedo hacer de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 7 y así sucesivamente, porque se me generan muchas clases. Los libros me recomiendan entre 5 y 15. Profe, ¿puedo hacer 4 clases? Sí, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacer solo 4, pueden hacer 4. ¿Se pueden hacer 20? Sí, también la técnica permite hacer el número de clases que ustedes quieran. Pero la recomendación es entre 5 y 15. Para efectos del trabajo, yo les voy a recomendar utilizar esta formulita para generar el número óptimo de clases que pueden utilizar en una distribución de frecuencias. Este número óptimo de clases se conoce como la fórmula de Sturges, que es K número de clases. Vamos a denotar el K con el número de clases, es 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 del número de datos. ¿Ok? Si tengo 45 datos, le hago 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 de 45. Eso me da 6.49. La recomendación es que se hagan entre 6 y 7 clases. ¿Qué quieren hacer 9? Pues hagan 9. No, la fórmula no es obligatoria. Yo para el trabajo de práctico les voy a sugerir que la apliquen, pues porque esta fórmula me da un óptimo. ¿Ok? Entonces, paso número 1, determinar K, que es el número de clases. Paso número 2 es determinar la amplitud o el intervalo de clase. El intervalo de clase por intervalo de clase se va a entender cuántas edades teóricas hay en cada clase. O sea, aquí está la persona que tiene 15 años, 16, 17, 18 y 19, ¿verdad? 19 es el límite inferior, 15 es perdón, 19 es el superior, 15 es el inferior. Entre 15 y 19 hay 5 edades, ¿verdad? Por lo tanto, mi intervalo de clase aquí va a ser igual a 5. Lo segundo que tenemos que determinar entonces es este intervalo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que vamos a hacer para calcular el intervalo de clase es calcular una medida que se llama la amplitud o el recorrido. La amplitud o el recorrido es el dato mayor menos el dato menor. Si mi variable es estatura, este es el más alto y este es el más bajo. Si mi variable es peso, este es el más gordo, este es el más flaco. Si mi variable es la nota, esta es la nota más alta y esta es la nota más baja y así sucesivamente. Luego de calcular la amplitud, tengo que dividir entre el número de clases que definí en el punto anterior. En el punto 1 definí el valor de K y
mi intervalo va a ser la amplitud o el recorrido entre el número de clases. Muy importante esta nota. Para efectos de redondeo, si no da exactamente igual, siempre se va a redondear al entero superior o si los datos tienen un 0 decimales, redondeo al entero superior. Si los datos tienen un decimal, voy a redondear el primer decimal al valor superior. Ahorita les voy a poner unos ejemplitos con esto para que lo veamos tranquilamente. Adelante, Diandra. Profe, los intervalos siempre tienen que tener la misma cantidad amplitud. de... Ok, muchas gracias. Exactamente. Todos los intervalos en una distribución de frecuencias tienen que tener la misma amplitud. No es recomendable que sean distintos porque si yo hago unos intervalos muy chiquiticos y hago otros muy grandotes, entonces puedo estar manipulando la información. Estoy manipulando los resultados. Y eso no es conveniente en estadística descriptiva. Ahora bien, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la misma variable edad. Cuando yo tengo edad normal, lo recomendable es que sean intervalos de clase exactamente iguales, ¿verdad? Cuando yo quiero mostrar, por ejemplo, la edad de los estudiantes o cuando yo quiero mostrar la edad de los trabajadores de una empresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo estuviera en psicología, a los psicólogos les interesaría no las edades propias de los estudiantes, sino las edades que me muestran las etapas gestacionales, que eso es otra cosa. Entonces, a un psicólogo le podría interesar hacer una distribución de frecuencias de 0 a 11 años, que es de 0 a 10 más o menos, que son bueno, más bien, de 0 a 2, que es la infancia, de 3 a 10, que es la niñez, de 11 a 17, que es la adolescencia, que de 18 a 21, que son los adultos jóvenes, y de 22 en adelante, que son los adultos y los adultos mayores. Entonces, vean que esas clases no tienen igual amplitud, porque yo lo que quiero mostrar ahí es algo muy particular, que son mostrar cuántas personas caen en cada una de las definiciones anteriores, que es infancia, niñez, adolescencia, joven, adulto mayor y etcétera. ¿Ok? Y entonces los psicólogos tienen unos rangos. Ellos utilizan esos rangos y hacen distribuciones distintas. Pero esos son casos muy, muy particulares. En las áreas en las que estamos, no se recomienda hacer eso, a no ser de que en sus propias carreras también tengan algún tipo de clasificación muy específica para alguna variable. Solo con esos casos extraordinarios se debería de utilizar los rangos predefinidos y no este procedimiento. Para efectos del trabajo de investigación, vamos a hacerlo con rangos exactamente iguales. Vamos a ver. Aquí está la formulita del intervalo de clase. Luego,
El tercer paso que tenemos, aquí está malo otra vez me repetí el número 2. Ah, no, sí está bien. El tercer paso es determinar dónde inicia la distribución de frecuencias. Aquí, ¿por qué inicié? ¿Por qué inicié en 15? Y no hice de 10 a 14. ¿Por qué no puse de 5 a 9? ¿Verdad? ¿Por qué lo inicié en 15? Bueno, porque yo tengo que saber dónde empiezan los datos. Si no hay nadie que tenga, si no hay ningún estudiante que tenga entre 10 y 14, entonces, ¿para qué voy a poner límites entre 10 y 14 si cuando hago el conteo voy a tener frecuencia 0? Entonces, yo debo de tener un punto de inicio para que las primeras clases siempre vayan a tener datos y no hayan clases con un montón de clases con valores iguales a 0. Por lo tanto, la recomendación es que la distribución de frecuencias inicie en el dato menor. Hay algunas personas o algunas investigadores que les gusta utilizar el dato menor menos 1. Cualquiera de los dos. Yo los que les voy a sugerir es que todos los trabajos me los van a iniciar en el dato menor, para que así sea más fácil para mí revisar las distribuciones de frecuencias. Pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Y luego vamos a comenzar a construir los límites. Vamos a iniciar. Los límites con los que se construyen las distribuciones se llaman límites dados o límites nominales. El límite dado inferior de la primera clase es el dato menor, en el que puse aquí. ¿Lo ven? Este valor es el dato menor. Luego, el límite inferior de la segunda clase es el límite inferior de la primera, o sea, el dato menor, más el intervalo de clase. O sea, si aquí es 10, 10 más el intervalo de clase, me genera el límite inferior de la segunda clase. Y así sucesivamente. Más el intervalo de clase me da el de abajo, más el intervalo de clase me da el de abajo. Veámoslo aquí. ¿Cuánto era el intervalo de clase? 5. ¿Verdad? Ahora, 15 es el dato menor. 15 más 5, 20. Más 5, 25. Más 5, 30. Más 5, 35. Más 5, 40. Esto es únicamente lo que tenemos, lo que hay acá. ¿Ok? Ahora, vamos con los límites superiores de la primera clase. Este límite superior es el límite inferior de la segunda clase menos R. R vale 1 si los datos tienen 0 decimales. R vale 0.1 si los datos observados tienen un decimal y 0.01 si los datos observados tienen 2 decimales. Vamos a ver acá. Para hacerme el primer ejemplo, nada más. ¿Verdad? Todos los datos están en edades cumplidas. Son datos enteros. Entonces me va a decir, el límite superior de la primera clase es el límite inferior de la segunda, 20 menos 1, porque R vale 1. 20 menos 1, 19. 25 menos 1, 24. 30 menos 1, 29. 35 menos 1, 34 y así sucesivamente. Observen que por construir el primero, por construir 19, la otra forma fácil es de hacer nada más 19 más 5, 24. Más 5, 29. Más 5, 34.
más 540 más 5. No, perdón. Sí, 10. Sí, 19. No, eso no, perdón. Hay que hacerlo restado. Sí. En 24 menos 19 es 5. 29 menos 24 es 5, 34 menos 29 es 5 y así sucesivamente para todas las para todos los valores, siempre el intervalo va a ser igual a 5. Por tener los primeros, lo único que hacemos es sumarles el intervalo de clase. Pero se los voy a enseñar con un ejemplito para que lo entendamos. En mediación hay una cosa que se llama construcción de límites para que veamos los ejemplos. Vamos a abrir el archivito para ver eso. Con esto de ejemplo termino. Vamos a subirlo para Tengo dos ejemplos. Tengo un ejemplo, presión arterial, donde los datos tienen 0 decimales. Y tengo un ejemplo 2, contenido de un medicamento que está en gramos, donde los datos observados tienen 1 decimal. ¿Ok? Para ver lo del R, para ver esto que les estaba explicando acá del R. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces voy a seguir el procedimiento. Lo que tengo que calcular es sacar el dato mayor y el dato menor. La persona que tenía la mayor presión arterial era de 175 y la menor de 110. En este ejercicio voy a hacer 4 clases. ¿Por qué 4 clases? Porque yo quiero hacer 4 clases, ¿verdad? Mi profe, usted me dijo que debería ser entre 5 y 15. Eso es un óptimo. Si ustedes quieren hacer 4 clases, háganlas. No hay ningún problema. Entonces, calculo la amplitud o el recorrido. Dato mayor menos el dato menor, que es 75 menos 110 me da 65. El intervalo de clase era la amplitud del recorrido entre el número de clases, o sea, 65 entre 4. ¿Ok? Y vamos a recordar la recomendación. Siempre voy a redondear hacia arriba. Si los datos son enteros, el intervalo de clase tiene que ser entero. Entonces, esto lo voy a redondear a 17. Voy a pasarme de lado. Ahora tengo el medicamento que tiene el mayor contenido en gramos, tiene 235.9. El medicamento que tiene menor contenido en gramos tiene 25.1 gramos. Todos los datos observados tienen un decimal. En este caso, quiero hacerme 5 clases. ¿Verdad? De nuevo, yo las elegí porque yo quiero hacerlos así. Voy a calcular la amplitud, que es el dato mayor menos el dato menor. 235.9 menos 125.1 me da igual a 110. Ahí está la resta. Ahora, esta amplitud la divido entre el intervalo de clase, que es 5, me da 22.5. Ahí está el valor. Pero, ¿qué tengo que redondear hacia arriba? El segundo decimal. Entonces, todo esto de 16 lo voy a redondear hacia arriba. Entonces, 16 lo redondeo a 20, que me quede 22.2. ¿Ok? Esta es la forma de redondear siempre hacia arriba. Ahora vamos a construir los límites. Lo voy a replicar aquí para que los vean. ¿Dónde inicio? Inicio en el dato menor. El procedimiento lo que dice es, a este valor, para construir
el límite inferior de la segunda clase, tome el valor de la primera y súmele el intervalo de clase. Tome esta distribución, este valor, y súmele el intervalo de clase. Tome el valor y súmele el intervalo de clase. ¿Verdad? Vean que me está dando exactamente lo mismo. Vamos con este valor. ¿Dónde empieza la distribución? En el dato menor. Para construir el límite inferior de la segunda clase es agarre el límite de la primera y súmele el intervalo de clase. Agarre el de la segunda y súmele el intervalo de clase. Agarre el de la tercera y súmele el intervalo de clase. Y así sucesivamente. Todo lo que hago es sumarle los intervalos de clase. ¿Verdad? Ya lo tengo acá. Vamos con los superiores. Voy a construir voy a volver a copiar esto aquí nada más para que lo veamos, más fácil. Vamos con los superiores. Lo que me dice es, para calcular el límite superior de la primera clase, agarre el límite inferior de la segunda y réstele R. R va a ser 1 si los datos observados tienen 0 decimales. ¿Ok? Este valor de aquí, voy a tener un R igual a 1. A 1. ¿Verdad? Aquí voy a tener un R igual a 0.1. Porque los datos tienen un decimal. ¿Verdad? Los datos observables, si los datos tienen un decimal, 0 decimales, le pongo un 1. Si tienen un decimal, el R va a ser 0.1. Si tuvieran 2 decimales, el R vale 0.01. ¿Ok? Entonces, ahora dice el procedimiento. Decía, agarre el límite inferior de la segunda clase y réstele R. Ok, 126. Agarre el límite de la tercera clase y réstele R. Perdón, R no. Más el límite inferior. Sí, ese es este. ¿Verdad? Y réstele 1. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Agarre el inferior y réstele 1. Lo que les decía, observen que por haber creado el primero es lo mismo que hagan, a lo que lo hagan así o que nada más agarren el primero y súmenle también ahora sí el intervalo de clase. Por haber hecho el primero, nada más agarramos los valores y le vamos sumando el intervalo de clase. Cuando uno hace esto en Excel, uno fija esto con F4 para que no se le mueva y copia esto para abajo. Y ya tenemos los límites reales. Ahí están todas las formulitas, ustedes las pueden ver. Ya voy a borrar esto para que después el archivo me quede exactamente igual. Vamos con el otro. Agarramos el inferior de la segunda clase y le restamos R, nada más que ahora R vale 0.1. Agarro el límite inferior y le resto R. Agarro el límite inferior de la otra y le resto R. ¿Verdad? Agarro el límite inferior y le resto R. Observen que me dan exactamente los mismos. Esto es exactamente igual a que a partir del primero, ya cuando yo construyo el primero, lo que puedo hacer es sumarle, que es más sencillo, sumarle el intervalo de clase.
y copio eso para abajo. Y todo me queda exactamente igual. Esta es la forma de construir los límites reales. Vean que no es nada complicado. Aquí voy a quedar en la clase de hoy. Me falta la construcción de los límites reales para poder hacer los conteos. Los límites reales los voy a ver el próximo viernes. Es lo único que me falta para ver la construcción de los límites.